Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús. Y como ya ustedes saben, estamos aquí justamente para conectarnos a Jesús a través de la Biblia. Vamos a hacerlo por medio de una oración. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por permitirnos en esta hora estar vivos. No era prometido para nosotros el día de hoy. Sin embargo, usted tuvo misericordia de nosotros y nos regaló este primer milagro del día. Estamos vivos, tenemos salud, tenemos un hogar, alimento, ministerio, trabajo, familia, esposa, muchos hijos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has regalado. Oramos por todos aquellos que se logren conectar a esta transmisión. Y los que logren sacar tiempo para ver el video que queda en las redes. Pero también queremos orar por aquellos, Señor, que no se conectan, que es una inmensa mayoría. Oh Padre amado, pedimos en su nombre, Señor, que los deseos de hacer su voluntad puedan, Señor, finalmente triunfar en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy día queremos cerrar el libro de Job. Por eso vamos a hacer un cambio en el orden de la programación. Vamos a presentar el último capítulo de la segunda serie de Vida con propósito, con objetivos. En nuestra primera serie de Vidas con objetivos le llamamos Nehemías, un líder con propósito. La segunda serie le llamamos Job, una vida con objetivo. Y vamos a cerrar esta segunda serie, hoy con el análisis de los capítulos 40, 41 y 42 del libro de Job. Vamos a ver si podemos compartir pantalla. Mientras compartimos pantalla, ¿qué tal si también compartimos la señal con nuestros contactos? ¿Parece bien? ¿Verdad que sí? Vamos a compartir la pantalla primero con ustedes antes de meternos en el código. Vamos a ponerle que ustedes puedan oír y puedan ver. Vamos a quitar las rayas negras estas. Bien, vamos entonces
a ver la presentación. Bien. Ahí estamos. Bien. Abrimos vida con los objetivos. Vamos a terminar de compartir la señal. Ya estamos en Facebook. Y ahora vamos a invitar a nuestros amigos de las otras plataformas. De paso podemos ver también cómo está llegando la señal a esta otra plataforma. ¿Sí? Cumplida la misión. Nos conectamos con ustedes. Bien. Nos referimos a los amigos de Like, a los cuales les damos un trato muy especial. Muy bien, queridos hermanos, ya estamos listos con vidas, con objetivos. Nuestro último capítulo de la serie Hot, varón perfecto. Comenzamos recordando que en el capítulo 39 que vimos ayer, nos encontramos con la segunda parte de la intervención de Dios. En el capítulo 38, Jehová empieza a responder a todos los discursos, tanto los de los amigos de Job como los de los enemigos, si es que tuvo algún amigo. Todos se presentaron como amigos, pero más bien parecían enemigos. Como también a los distintos discursos que Job tuvo. Llegamos al capítulo 40. Y Dios sigue respondiendo. A partir del versículo 6, se presentan las manifestaciones del poder de Dios. Pero antes de esto, el Señor, como parte de esto, el Señor presenta 80 preguntas que a la verdad
Job no podía responder. Ni tampoco sus amigos, ni siquiera Eliú, que era el que todo lo sabía. Veamos qué nos dice el comentario Andrews con respecto al capítulo 40. Betemot, que es mencionado en este capítulo, es el animal más imponente presentado hasta ahora. Y aparece desde el versículo 1 hasta el versículo 24. A partir del versículo 15 al 24 está la descripción de Betemot. Plural, intensivo de Betemá o bestia. Animal herbívoro. Semiacuático. Y que puede ocultarse entre las cañas. Casi seguramente se refiere al hipopótamo, como lo presenta algunas Biblias, versiones modernas. En el capítulo 41 se presenta el Leviatán, la más terrible de las criaturas. La descripción aquí parece aludir mayormente al cocodrilo, como lo presentan las versiones modernas, con algunos rasgos sobrenaturales. En este mismo capítulo del 18 al 21, hay rasgos sobrenaturales que algunos entienden como hipérboles poéticas del espectáculo que da un cocodrilo moviéndose al sol, o sea, cuando está tomando su baño de sol, a la distancia, y otros como aspectos del desafío que el dragón, o sea, la serpiente antigua, registrada en Apocalipsis 12:9, plantea en cuanto al hombre. En este mismo capítulo 41, del 26 al 29, se presentan más datos sobre la fuerza y resistencia del Leviatán. En el capítulo 42, los primeros 17 versículos, final inesperado del libro, contiene arrepentimiento, reprensión, reconciliación y restauración. Arrepentimiento, reprensión, reconciliación y restauración. Temas para una semana de campaña. Solo el capítulo 42 es material suficiente para una semana de campaña de oración. Del versículo 10 al 17, vemos lo que la mayoría de los predicadores y estudiosos resaltan como la restauración de Job como una nueva familia. Muy bien, este es el resumen de Andrew, visto en gran forma, en grandes pasos, ¿no? Usted puede mirarlo en su Biblia de estudio Andrews y ver los detalles de cada capítulo por capítulo.
Bien, ahora vamos al resumentizo del capítulo, desde el capítulo 39. No, 40, perdón. Hoy es mayo 6. Mayo 7, perdón. Mayo 7, mayo 6 fue ayer. Bien, vamos a ver 40, 41 y 42. Como hemos visto, como lo hicimos en Andrews, con Andrews, vamos ahora a nuestro resumentizo. El resumen que vamos a tener a continuación es lo que nosotros, a título personal, creemos que resalta en estos 3 capítulos finales. El capítulo 40 del libro de Job en la Biblia presenta un diálogo entre Dios y Job. Diálogo que inicia en el capítulo 38, donde Dios continúa hablando y cuestionando a Job sobre su comprensión de la grandeza y el poder divino. Aquí le presentamos un análisis de este capítulo. Primero, el capítulo comienza con Dios dirigiéndose a Job y preguntándole si él es capaz de contender con el Todopoderoso y corregir sus palabras. Esta pregunta retórica enfatiza la limitada comprensión y capacidad de Job en comparación con la omnisciencia y omnipotencia de Dios. A continuación, Dios insta a Job a cinturar, o sea, apretarse el cinto, cinturar sus lomos como un valiente, como hombre, ya que Dios va a hacerle una serie de preguntas desafiantes. Bien le hemos mencionado que son 80 preguntas que Dios le hace a Job. Esto subraya el tono desafiante y confrontacional de la conversación. Dios comienza describiendo varias criaturas poderosas de la creación, como el Behemoth o Leviatán. La descripción de Behemoth se asemeja a la de un gran animal terrestre, con una fuerza descomunal y una cola que se mueve como un cedro. Se ha interpretado como una referencia al hipopótamo o al elefante, pero también puede representar una criatura mítica o simbólica. Hemos visto que Andrews lo refiere al dragón de Apocalipsis y conocido como la serpiente antigua. La descripción de Leviatán, por otro lado, parece referirse a un monstruo marino o serpiente gigante que es incontrolable y formidable.
Ambas descripciones sirven para ilustrar la inmensidad del poder y la creatividad de Dios en la naturaleza, al mismo tiempo que destacan la insignificancia y fragilidad de nosotros los seres humanos, incluyendo a Job. A través de esta descripción, Dios busca humillar a Job y recordarle su posición como criatura frente al Creador. Le está recordando que hay aspectos del mundo y de la existencia que están fuera del alcance de la comprensión humana, y que la sabiduría y el poder de Dios son infinitamente superiores. Recordemos que Job en repetidas ocasiones cuestionó a Dios. El capítulo concluye con una pregunta retórica de Dios a Job, desafiándolo a que él como ser humano puede hacer lo que Dios ha descrito en relación con Behemoth y Leviatán. ¿Quién podrá atraparlo mientras él vigila? ¿Quién le perforará la nariz? Esta pregunta enfatiza aún más la incapacidad y limitación de Job en comparación con la grandeza divina. En resumen, el capítulo 40 del libro de Job representa un diálogo en el que Dios cuestiona la comprensión y la perspectiva de Job sobre su propio sufrimiento y las profundidades de la creación divina. Repito, presenta un diálogo en el que Dios cuestiona la comprensión y la perspectiva de Job sobre su propio sufrimiento y las profundidades de la creación divina. A través de descripciones de criaturas poderosas y desafiantes, preguntas retóricas, Dios busca recordar a Job su lugar como ser humano y su dependencia de la sabiduría y el poder supremo de Dios. Este capítulo sirve como una reflexión sobre la soberanía de Dios y la humildad que los seres humanos deben mantener frente a él. Así, mis queridos hermanos, cerramos el capítulo 40. En el capítulo 41 tenemos lo siguiente. El capítulo 41 del libro de Job en la Biblia se centra en la descripción detallada de una criatura llamada Leviatán. Aquí tienes el siguiente resumen. El capítulo comienza con Dios dirigiéndose nuevamente a Job y plantea una serie de preguntas retóricas acerca de si alguien puede atrapar a Leviatán o someterlo con un anzuelo o una cuerda. Puede pescarlo. Hemos visto en la televisión, por supuesto, y en los videos en internet, una serie de programas como Monstruos Marinos, en los que usted se puede tener una idea, adquirir una idea de lo que Dios y Job están conversando. Esta serie de preguntas se suma a la grandeza y el poder del Leviatán, insinuando su inalcanzabilidad para los seres humanos.
A continuación se describen varias características del Leviatán de manera detallada. Se describe como un animal acuático imponente y feroz, con una piel fuerte e impenetrable. Sus dientes son descritos como filas de escudos fuertes y su respiración emite destellos de luz. Además, su espalda está cubierta de filas de escamas cerradas y apretadas, como un sello sellado con un sello. El Leviatán se muestra como un ser temible y poderoso en el agua, nadando con destreza y agitando las olas del mar. Su presencia infunde miedo y asombro, y su existencia desafía la capacidad humana para enfrentarlo. El capítulo concluye con Dios preguntando retóricamente si alguien puede acercarse lo suficiente al Leviatán para enfrentarlo y sobrevivir al encuentro. Esta pregunta refuerza la idea de la magnitud de la criatura y la incapacidad de los seres humanos para enfrentarla con éxito. El versículo 33 y el 34 de este capítulo dicen: no hay en la tierra quien se le asemeje. Es un animal hecho exento de temor. Menosprecia toda arrogancia y es rey sobre toda otra fiera. En resumen, el capítulo 41 del libro de Job se centra en la descripción del poderoso y temible Leviatán. A través de sus características detalladas y preguntas retóricas, se resalta la magnificencia y la inalcanzabilidad de esta criatura, subrayando la grandeza y el dominio de Dios sobre la creación y la incapacidad de los seres humanos para controlar o enfrentar plenamente la magnitud de su poder. Llegamos, mis queridos hermanos, al epílogo del libro de Job. Capítulo 42. El capítulo 42 del libro de Job marca el clímax y el cierre de la historia de Job. Aquí tienes nuestro resumen. Después de haber escuchado las respuestas y los desafíos de Dios, Job reconoce su limitación y falta de comprensión. Se humilla a sí mismo y se arrepiente de haber hablado sin sabiduría acerca de las obras y los caminos de Dios. Job reconoce que Dios es asombroso y que sus planes y sabiduría están más allá de la comprensión humana. Él confiesa su ignorancia y declara su arrepentimiento en polvo y ceniza. Job no se ha dado cuenta de su lugar como criatura ante el Creador y reconoce la necesidad de someterse a la voluntad y al propósito de Dios. Esto es lo que Andrew llama como el arrepentimiento de Job. Dios se dirige entonces a los amigos de Job, supuestos amigos, ¿no? Elifaz, Bildad y Zofar. Y les dice que ellos no hablaron
de manera correcta acerca de él. A diferencia de Job, Dios les ordena a Elifaz, a Bildad y a Zofar ofrecer sacrificio y hacer una ofrenda por el pecado. Y les dice que Job orará por ellos y que aceptará su intercesión. Y acá es cuando la Escuela de Teología de la Universidad Adventista de Centroamérica nos enseñan que debemos orar por nuestros enemigos. Job obedece a Dios y ora por sus supuestos amigos. Además, Dios restaura la fortuna de Job al duplicar su riqueza y bendecirlo con hijos e hijas. Es lo que Andrews llama la restauración. Que para Andrews, pues, es la segunda parte del capítulo. Job vive muchos años más y ve a sus hijos y a sus descendientes hasta la cuarta generación. El libro de Job concluye con la afirmación de que Job vivió una vida plena y satisfecha después de haber enfrentado sus pruebas y haber encontrado reconciliación con Dios. Tenemos que recordar en esta parte del análisis que Job ni siquiera sabía que estaba siendo probado y no necesariamente por Dios. Recuerden que el que sugirió esta situación no fue Dios. También se menciona que Job murió en una edad avanzada, lleno de años. En resumen, queridos amigos que están presentes con nosotros, hoy llegamos a 90 en la plataforma juvenil. El capítulo 42 del libro de Job muestra la humildad y el arrepentimiento de Job ante Dios, reconociendo su ignorancia y sometiéndose a la voluntad divina. También se presenta la restauración de la fortuna de Job y su bendición final junto con la reconciliación y el perdón de sus amigos. El capítulo cierra la historia de Job enfatizando la fidelidad y la recompensa de Dios hacia aquellos que confían en él. Para cerrar esta serie, Job, un varón perfecto, miremos el resumen de todo el capítulo, de todo el libro. El libro de Job es un texto bíblico de gran importancia teológica y plantea varias situaciones fundamentales, varias preguntas fundamentales sobre la naturaleza de Dios, el sufrimiento humano y la justicia divina. Repito, la naturaleza de Dios, el sufrimiento humano y la justicia divina. Estos son los tres puntos fundamentales que se ven a lo largo del libro de Job. Repito, la naturaleza de Dios, el sufrimiento humano y la justicia divina. Aquí tienes un análisis teológico abreviado del libro de Job. Primero, el sufrimiento humano. El libro de Job aborda de manera franca y directa el problema del sufrimiento humano. Job, un hombre justo y piadoso, experimenta una serie de calamidades y aflicciones aparentemente injustas. A través de la historia de Job se plantea la pregunta de por qué los justos sufren.
El libro no ofrece una respuesta sencilla a esta pregunta, pero invita a una reflexión profunda sobre el propósito del sufrimiento y la confianza en Dios, incluso en medios de las pruebas. Ya en los 3 trimestres de la escuela sabática sobre los crisoles, analizamos este asunto sobre el sufrimiento humano. En segundo lugar, la soberanía de Dios. El libro de Job subraya la soberanía de Dios sobre todas las cosas. A través de los discursos de Dios y las descripciones de su poder y sabiduría, se destaca que Dios es el creador y el sustentador del universo. Preguntas como ¿dónde estabas tú cuando fueron creadas los mares y separados los cielos? La historia de Job sirve como recordatorio de que los seres humanos no pueden comprender plenamente los caminos de Dios. La mente finita no puede meterse en la mente infinita, pero deben confiar en su sabiduría y soberanía absoluta. No fue el hombre que creó a Dios. El libro de Job nos recuerda que fue Dios quien creó al hombre. En tercer lugar, la humildad y la sabiduría humana. Job pasa por un proceso de humillación que te puedo decir con certeza, yo no estoy seguro que yo pasaría una sola hora del sufrimiento que Job pasó. Trágame tierra. Job pasa por un proceso de humillación y reconocimiento de la limitación de la sabiduría humana frente a la grandeza de Dios. A medida que avanza la historia, Job comprende que su conocimiento es limitado y que no puede cuestionar los caminos de Dios. El libro enfatiza la necesidad de la humildad y la confianza en Dios en lugar de depender de la sabiduría humana. En cuarto lugar, el diálogo y la búsqueda de respuestas. El libro de Job presenta un extenso diálogo entre Job y sus amigos, así como entre Job y Dios. Por cierto, la primera vez que estudié este libro tenía apenas unos días de haberme bautizado, allá en 1980. Y quedé con muchas preguntas. Luego recuerdo que en el año 2014 volvimos a estudiar este libro, pero de una manera un poquito más abreviada. Y todavía muchas preguntas. Y créanme, hemos terminado de estudiar este libro y todavía tengo algunas preguntas que hacerle a Dios cuando nos encontremos. Sin embargo, el libro de Job no proporciona una respuesta concluyente o definitiva. Dios le formuló a Job 80 preguntas. ¿Y saben por qué? Porque Job, como nosotros, tendremos una eternidad con Dios para ver las respuestas. En cambio, enfatiza la importancia de buscar a Dios, confiar en Él y aceptar la incertidumbre de la vida, en la vida. Dios no está para que usted lo comprenda. Dios está para que usted le ame y le obedezca. Por eso Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. La restauración y la recompensa es nuestro quinto punto. El resumen de este libro. Al final del libro, Job es restaurado y bendecido por Dios.
Esta restauración sirve como una afirmación de la fidelidad y la recompensa divina para aquellos que confían en él. El libro de Job no promete una vida sin sufrimiento, pero muestra que Dios es fiel y puede restaurar y bendecir a aquellos que perseveran en su fe. ¿Alguien dice amén? Finalmente, mis queridos hermanos, en conjunto, el libro de Job invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios, el sufrimiento humano y la importancia de confiar en la soberanía divina. Ofrece una perspectiva teológica valiosa al abordar preguntas difíciles y desafiantes sobre la existencia humana y la relación con Dios. Yo quiero que ustedes noten que todo el libro de Job ofrece una perspectiva teológica valiosa para abordar preguntas difíciles y desafiantes sobre la existencia humana y la relación con Dios. ¿Qué tiene que ver el hombre? ¿Qué tiene que ver la naturaleza? ¿Qué tienen que ver los fenómenos naturales con Dios? La tormenta por la que pasó Job, el torbellino que arrolló a Job, debe servirnos de ejemplo para nosotros, en que en nuestra relación con Dios el sufrimiento viene incluido. Y tomo esta frase de nuestro querido comentarista deportivo Ernesto Jerez, a quien le mandamos un saludo desde esta plataforma. Mis queridos amigos, así llegamos al final de nuestro segundo personaje en la serie Vidas con Objetivo. ¿De quién hablamos? Job, un varón perfecto. Bendito sea Dios. Gracias. Gracias, amigos y hermanos, por habernos regalado estos 45 minutos en el resumen del libro de Job. Le invitamos a ver la serie completa que se encuentra en esta plataforma. $42 días. En el caso nuestro fueron 43. Estudiando Job, un varón perfecto. Te invito, mi querido hermano, a que a partir de mañana, Vidas con Objetivo va a hablar y vamos a ver la vida de David, el amigo de Dios. Así que en cuanto a Vidas con Objetivos, le esperamos mañana para estudiar nuestro tercer personaje en la serie Vidas con Objetivos. David, el amigo de Dios. No te lo pierdas.
Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos en un programa relámpago concluir los 3 últimos capítulos del libro de Job y hacer el resumen de todo el libro. Oramos, buen Dios, para que la serie Vidas con Objetivo, que es un segmento de la serie Feliz para Siempre, pueda servir de ayuda a todos aquellos que abrimos nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios cada día. A pesar de nuestra condición pecaminosa, sabemos, oh Dios, que la solución está en Jesús. Y por eso cada mañana levantamos nuestro estandarte para escuchar la palabra de Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido un gozo tremendo de estar con ustedes estos 43 días estudiando la vida de Job, un varón perfecto. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y te espero mañana para estudiar David, el amigo de Dios. Esta fue la serie Vidas con Propósito del Ministerio Conéctate a Jesús. Un segmento especial dedicado al estudio de personajes bíblicos que tuvieron una vida con objetivos, guiados por Dios, y que supieron alcanzar la victoria. En el nombre de Jesús. Fue su voz informativa su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga y guarde en este día y por siempre. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y de Seminario y Tutoría TIS. Somos más que cursos y clases privadas. Bendiciones. Bendiciones.